¿Me escuchan todos allá en sus casas? Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas. Que no haya saludado antes. Para cerrar la puerta, alguien me pidió hacer el favor. Gracias. Bien, antes de iniciar con nuestra sesión de hoy, pues algunos avisos generales. Primero, que no se les vaya a olvidar o no se les haya olvidado subir la segunda actividad. Era hasta ayer, ¿cierto? Listo. La segunda actividad de evaluación. La tercera actividad, porque esta semana también sigue siendo de actividades evaluativas, yo la dejaría este miércoles. Esa actividad, la tercera, sí es una actividad grupal, como la primera actividad del corte. Es decir, donde entregan un solo trabajo por cada uno de ustedes, por cada grupo, perdón, por cada grupo de trabajo. Como siempre lo tienen que subir todos, pues para que quede la constancia, pero es solo un trabajo por grupo. Y esta vez sí es obligatorio hacerlo en grupo. O sea, yo espero que ya todos tengan su grupo de trabajo para esa estructuración. Yo lo dejaría el miércoles, sería una actividad corta, además que sería una actividad grupal. Entonces digamos que ahí el tiempo, el plazo sería que lo dejo el miércoles, por ahí para el viernes o para el sábado, la entrega de esa tercera actividad evaluativa que cubriría el porcentaje que falta, que si no estoy mal es como el 40% del corte. Entonces para que estén como atentos a ello. Lo otro que quería comentar o que quería preguntar, ¿ustedes recuerdan bien hasta cuándo es que van las clases? ¿Cuándo es la 28 de noviembre, si no estoy mal. 28 de noviembre? No, creo que tanto. Hasta el 30 de noviembre. ¿De noviembre? No, pero el 30 incluido, pero eso es incluido evaluaciones y todo, o sea, incluido las... Sí, ya como tal la última semana es la del 30, que ya como tal ya está, chao, nos vemos. Sí, exactamente, pero de clase. Es como hasta el 17. 17. Sí. Nos quedan, el problema es que nosotros vamos a enfrentar 2 lunes festivos. No, bueno, Y los lunes festivos tienen el gran problema de que son precisamente nuestras clases de 2 horas. Yo siento que es posible que podamos como ver todo el tema, a pesar de los festivos. Digamos que faltan como unos temas muy concretos de funciones de varias variables. Ya tendríamos, no sé si hoy o el miércoles, que empezar a hablar de problemas de optimización, que es como el penúltimo tema, y ya el último que sería integrales dobles. Entonces yo creo que es posible que podamos abordar esos temas en las clases que tenemos sin importar los festivos. Pero si yo llegara a darme cuenta que no es posible, tenemos que discutir la posibilidad de reponer por lo menos uno de esos festivos. Entonces es como para que lo tengan presente, que dado caso, o es reponer o es que yo grabe un video de esa sesión de clase, o sea, para que no tengamos como que concertar un horario, y que yo lo suba a la plataforma y que ustedes a partir de ese video o a partir del material que yo les comparta, pues como que discutan esa temática. Entonces esas serían como las opciones que contemplaríamos si veo que no nos alcanza el tiempo, porque lo de los festivos sí me preocupa un poco, o sea, no es que vayamos atrasados ni mucho menos, más o menos aquí donde deberíamos ir, pero
pero los festivos sí nos alteran bastante los planes. Entonces es para que tengan en cuenta que las alternativas que contemplo, o buscar un espacio para reponer, o que más bien yo les deje la clase grabada y ustedes mismos pues la revisan. O una clase grabada o un material interactivo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me hago entender? No, por mí mejor reponer la clase. No, pero que no hay video. No, porque el video no lo veo. Tenemos que discutirlo a ver. ¿Y en qué espacios y en qué horarios podríamos reponer esa sesión? ¿Sí me hago entender en sus casas? ¿Sí me oyen? ¿Sí es claro lo que comento? Sí, señor profe. Listo. Entonces, lo discutiremos si llega a presentarse el inconveniente. Si no, si logramos acabar el tema sin los festivos, pues maravilloso, mucho mejor. Entonces voy a tratar como de darle un poquitico más de ritmo a las temáticas que vamos a discutir, como por tratar de avanzar más rápidamente. De la clase de hace 8 días, nosotros dejamos, digamos que en claro, cierto concepto que es muy emblemático de las funciones de varias variables, que es el concepto de derivada direccional. Y a la hora de tratar con ese tema de la derivada direccional, pues nosotros abordamos no solo cómo se calcula, sino que también abordamos qué representa la derivada direccional. Que lo que yo trataba de hacer, y yo esperaría que fuera como de lo más claro posible, yo trataba de exponer con diversos ejemplos y con diversos medios a qué hace referencia aplicativamente la derivada direccional de una función. Teniendo en cuenta, claro está, qué es lo que representa la función. Entonces la palabra clave es tasa de cambio. Si yo, por ejemplo, tengo una función que representa la temperatura, pues es la tasa de cambio de la temperatura, la derivada direccional. Si yo tengo una función de varias variables que representa la altitud, pues es la tasa de cambio de la altitud. Y naturalmente al analizar esas tasas de cambio, y precisamente de ahí es que emerge el concepto de derivada direccional, nosotros teníamos que tener en cuenta todos los aspectos que componen la derivada direccional, que es el punto donde se calcula la función que se deriva y la dirección hacia la cual se determina esa derivada direccional. Entonces, de alguna forma, nosotros como que caracterizábamos de la manera más profunda posible esa noción de la derivada direccional, pero a pesar de haber tratado de abordarlo con la mayor profundidad, siempre quedan como algunas cuestiones que enfocar o refinar o clarificar. Y son esas cuestiones las que quiero traer a colación, por lo menos en esta primera parte de la clase. Y entonces la idea surge, o las cuestiones surgen, de un hecho que yo creo que se hace evidente si comprendemos bien lo que discutimos la clase anterior. Y es que si yo tengo una función y yo tengo un punto, en ese punto hay infinitas derivadas direccionales. Porque naturalmente, dependiendo de la dirección que escoja, a partir de ese punto, pues voy a tener una derivada direccional diferente. Es como si ustedes, por ejemplo, y retomo las aplicaciones que veíamos hace 8 días, es como si ustedes, por ejemplo, están parados en cierta ubicación y quieren encontrar la tasa de cambio de la temperatura en esa ubicación. Pues en esa ubicación la tasa de cambio o las tasas de cambio
pues dependen de la dirección hacia donde yo vaya. Si yo cojo para el norte, la tasa de cambio es una. Si yo cojo para la izquierda, la tasa de cambio es otra. Entonces, en ese punto, por cada dirección que haya, hay una derivada direccional o hay una tasa de cambio. Y pues como las direcciones son infinitas, porque pues prácticamente que las direcciones vienen parametrizadas por vectores o por ángulos. Hay veces que a uno lo que le dan es el ángulo. Cuando le dan dirección le dan el ángulo y a partir del ángulo determina el vector dirección. Pero esos son ejercicios que digamos que no vamos a abordar aquí en detalle. Pero lo cierto es que en ese punto hay infinitas direcciones a las cuales moverse. Y por lo tanto, con respecto a cada una de esas direcciones, va a haber una derivada direccional diferente. Entonces, hay infinitas derivadas direccionales. Y la pregunta, o las preguntas que emergen de ese hecho, son fundamentalmente estas dos. La primera es, teniendo en cuenta, dado un punto y dado una función, ¿hacia cuál dirección la derivada direccional es máxima? Te voy a tratar de contextualizar esto. Yo estoy parado acá, en un punto específico. Y yo quiero determinar, bueno, y aquí digamos que la magnitud es la temperatura. Vamos a poner la temperatura, que es como el ejemplo más fácil de entender acá. Y yo quiero moverme en alguna dirección, pero yo quiero moverme en una dirección de tal forma que la temperatura aumente. O sea, yo digamos que estoy en un lugar que está haciendo frío y yo quiero moverme hacia donde haga calor. Pero fundamentalmente yo quiero moverme hacia donde la tasa de cambio de la temperatura sea la más grande posible. Porque eso implica que hacia esa dirección la temperatura aumenta más rápidamente. En el contexto de la derivada direccional, lo que nosotros estamos preguntando es por la dirección hacia la cual la derivada direccional es la más grande posible o máxima con respecto a todas las posibles direcciones hacia las cuales me puedo mover. Entonces, a eso hace referencia esta primera pregunta. ¿Hacia cuál dirección? ¿Hacia dónde la derivada direccional es la más grande posible? Esa es una pregunta que emerge de este contexto de la derivada direccional. La segunda pregunta está relacionada con esta primera, porque una cosa es preguntar hacia dónde la derivada direccional es máxima y otra pregunta es, bueno, ¿y cuál es la derivada direccional máxima? Parece un juego de palabras, pero realmente está enfocándose hacia dos conceptos distintos. Porque en la primera, lo que yo estoy preguntando es un vector, porque yo estoy preguntando por una dirección. Yo estoy preguntando por una flecha hacia la cual moverme o por la cual moverme. En cambio, en la segunda pregunta, yo estoy preguntando por un número, porque es que la derivada direccional máxima es un número, el mayor aumento. Esas dos preguntas son de gran importancia cuando uno analiza fenómenos aplicados. Como les digo, ahorita, yo estoy parado en un lugar y quiero aumentar mi temperatura o quiero aumentar la temperatura. Tengo que moverme, claro está. Pero la pregunta es ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde de tal forma que la temperatura aumente lo más rápidamente posible? Y la pregunta es, bueno, ¿y cuánto es ese aumento máximo que yo voy a tener en esa dirección? ¿Sí me hago entender con las ideas que estoy tratando como de presentar detrás de esas dos preguntas que están ahí en pantalla? ¿Pueden ver la pantalla claramente? ¿Sí me voy haciendo entender? En sus casas. Sí, señor. Listo. Porque las preguntas son importantes y son, lo que les digo, preguntas que aparecen
mucho en diversas aplicaciones del análisis vectorial. Y como se pueden dar cuenta, son preguntas que apuntan hacia problemas muy aplicados. Naturalmente, esta es una pregunta, o estas son preguntas que nosotros no podemos responder, digamos que de manera operativa. Porque alguien podría decir, bueno, pues si yo quiero saber cuál es la derivada direccional máxima, por ejemplo, pues calculemos todas las derivadas direccionales en ese punto y miremos cuál es la que da el mayor valor. Cuando uno quiere encontrar máximos, esa es como la propuesta que a uno se le ocurre. No, pues calculemos todo y miremos cuál es el resultado más grande. Pero precisamente el hecho es que hay infinitas derivadas direccionales. Yo no me puedo poner a calcularlas todas porque nunca voy a terminar. Entonces estas preguntas no se pueden contestar desde un enfoque operativo, sino que se tienen que contestar desde un enfoque teórico, desde un enfoque en el cual aparezca un teorema que nos responda a eso. Y ese teorema, que es un teorema clásico, es un teorema que relaciona esos conceptos de maximización de las derivadas direccionales con el concepto de vector gradiente. ¿Alguien me había preguntado algo, perdón? ¿Que pareció que alguien levantó la mano o no? Me equivoqué. Revisar. No, creo que no. Escuché un ruido por ahí, no sé de dónde. Bien. Y entonces lo que dice es lo siguiente, y quiero que miren cuál es el enfoque del teorema, o del resultado, o del hecho, si no quieren llamarlo teorema. Si yo tengo una función y yo tengo un punto, esa es la información que a mí me dan. Miren que aquí no me dan dirección. Aquí no me dan dirección, porque la dirección es precisamente lo primero que quiero encontrar. Quiero encontrar la dirección hacia la cual la derivada direccional de esta función en este punto es máxima. Y lo que me dice el teorema es que esa dirección hacia la cual la derivada direccional es máxima corresponde al vector gradiente de la función evaluada en el punto. Entonces aquí aparece con fuerza otra vez ese concepto del vector gradiente, que presentábamos la clase anterior. El vector gradiente es un vector que me dice hacia dónde la tasa de cambio es la más grande posible. Eso es lo que me está diciendo ese teorema que ustedes están viendo en pantalla, por lo menos la primera parte. La segunda parte de ese teorema responde la segunda pregunta. La derivada direccional máxima de una función en un punto es la norma del vector gradiente. Entonces miren cómo son dos preguntas diferentes y cómo sus respuestas son distintas tanto en naturaleza como en operatividad. Porque para responder hacia cuál dirección la derivada direccional es máxima, la respuesta es el vector gradiente. Pero cuando la pregunta es ¿cuál es la derivada direccional máxima? La respuesta es la norma del vector gradiente. ¿No me puede escribir eso, por favor? ¿Qué? Dime, perdón. ¿Lo puede escribir o lo puede repetir? Porque pues creo que es como la definición que necesitamos y tal vez se nos olvida en un segundo. Pero no es la que está escrita ahí, perdón. ¿O qué es lo que quieres que reescriba, perdón? Lo que acabo de explicar, Pero lo que acabo de decir es lo que está escrito. Entonces lo voy a volver a decir, ¿listo? Lo que dije es, cuando yo pregunto por la dirección hacia la cual la derivada direccional es máxima, la respuesta es un vector. Y según ese teorema, que es el que está escrito ahí,
esa dirección o ese vector es el vector gradiente de la función evaluado en el punto. Esa es la primera pregunta que habíamos planteado. O sea, todo surge de estas preguntas que me voy a traer aquí arribita para que las veamos así como en simultáneo. Entonces, con respecto a cuál es la dirección hacia la cual la derivada direccional es máxima, la respuesta es, bueno, dada una función y dado un punto. Aquí la información que yo tengo para resolver el problema es la función y el punto. Entonces, para encontrar esa dirección, eso corresponde al vector gradiente de la función. Y cuando la pregunta es por la derivada direccional máxima, que ahí la pregunta ya va apuntando hacia un número, lo que me dice el teorema es que eso corresponde a la norma del vector gradiente de la función. Eso era lo que había dicho. Sí, como que eso era lo que necesitabas que hiciera Mauricio. Que repitiera así, que lo repitiera y así uno, digamos, la nota mejor, o porque sí, sé que ahí aparece pues la definición como tal y la terminología, pero a veces uno se confunde después o lo que sea, uno la nota bien y cuando le dicen el gradiente, tal vez se equivoca. Listo. Gracias, profe. No, ni más faltaba. Profe, Dime. las dos preguntas las responde el mismo teorema, ¿verdad? Pero un teorema, o sea, cada uno de ellos lo responde un pedazo de ese teorema. O sea, la primera pregunta la responde este pedazo, la segunda pregunta la responde este pedazo. Pero entonces, si a nosotros nos piden las dos, nos toca hacerlo pedazo por pedazo, no se puede hacer el teorema de una vez. O sea, el teorema arroja un vector y una escala. Lo que pasa es que, o sea, depende de lo que me pregunten, ¿no? O sea, si a mí me preguntan exclusivamente por la dirección, pues yo solo necesito calcular el gradiente, ¿no? Eso es lo que dice este teorema, que solo necesito calcular el gradiente. Pero si lo que me preguntan es por la derivada direccional máxima, pues yo necesito calcular el gradiente y después calcularle la norma. ¿Sí me hago entender? Hay que hacer toda la operación. O sea, en ambos casos toca calcular el gradiente. Pero para responder la segunda pregunta, o sea, para responder cuál es la derivada direccional máxima, toca calcularle la norma a ese gradiente. O sea, depende de lo que me pregunten porque eso depende del problema que yo quiera resolver. Hay veces que la pregunta es solo hacia cuál dirección me muevo. Pero puede ser que también la pregunta sea, bueno, no solo es hacia cuál dirección, sino cuál es ese aumento máximo que yo voy a tener. Que es a eso a lo que apunta este escenario. ¿Sí? ¿Sí? ¿Como que clarificó? ¿Sí me van siguiendo con la idea? ¿Hay alguna pregunta? Si hay alguna otra pregunta, por favor, háganla. Yo trato como de apuntar. Ya voy a dar ejemplos, o sea, ya voy a dar ejemplos como para que tratemos de contextualizar. Pero no sé si la idea hasta el momento sea como clarita. Vamos a dar un ejemplito, a ver. Entonces miren por ejemplo que esto como que a veces ayuda a diferenciar. Tenemos una función, o sea, esto nos lo da el problema. Tenemos una función, que en este caso es la función x por y. Y tenemos un punto, que es el punto 3, menos 1. Entonces yo tengo la función xy y el punto 3, menos 1. Aquí no le meto ningún contexto aplicado. Aquí simplemente es desde lo matemático. Una función y un punto. Y supongamos que yo quiero conocer la dirección hacia la cual la derivada direccional es máxima. O sea, quiero saber hacia dónde la derivada direccional toma el mayor valor posible. Lo que me dice ese teorema que les estaba presentando era que esa dirección es este vector, el vector gradiente de la función evaluado en 3, menos 1. Entonces yo necesito calcular ese gradiente. Yo les decía a ustedes la vez pasada cómo se calculaba el gradiente, ¿cierto? Que el gradiente era derivar o calcular las derivadas parciales de la función, ponerlas en un vector y luego evaluar eso en el punto que yo necesite evaluar. Entonces,
ese cálculo, que no lo muestro en detalle acá, pero que ustedes pueden reproducir a partir de lo que hicimos hace 8 días, da como resultado el vector menos 1,3. Entonces, ese vector es la dirección, no olviden que un vector es una flecha, entonces por eso digo que es la dirección. Este vector es la dirección hacia la cual la derivada direccional es máxima. ¿Sí es claro ese pedacito? Si están de acuerdo con el cálculo, por favor revisen el cálculo para que eso me diera menos 1,3. ¿Todos de acuerdo? O sea, si quieren el ejercicio, calculen el gradiente, evalúenlo y verán que efectivamente eso da menos 1,3. Entonces, esa es la dirección hacia la cual la derivada direccional es máxima. Y por otro lado, la derivada direccional máxima, es decir, el mayor valor que toma la derivada direccional, es la norma de ese gradiente que acabamos de calcular. Entonces uno calcula el gradiente, le calcula la norma, en este caso sería la norma del vector menos 1,3, que esta norma da raíz cuadrada de 10. Creo que ya hemos discutido cómo se calcula la norma de un vector, que cuando yo lo aproximo decimalmente, eso me da 3.16. Pueden verificar con la calculadora que efectivamente ese sea el resultado. Entonces, la derivada direccional máxima o el máximo valor que puede tomar la derivada direccional para este ejemplo, para esta función y este punto es 3.16. ¿Sí es clarito el ejemplo? En sus casas. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces quiero que miremos este ejemplito ya en un contexto aplicado. Ya en un lenguaje, digamos que más como problemático, o sea, más en un problema concreto. Yo tengo esta función, una función que representa la temperatura. La función t de xy igual a e a la x por y. Como siempre les digo, ¿de dónde sacó esa función? Me la tiene que dar el problema. El problema me tiene que decir cuál es la función que representa la temperatura o la altitud o la magnitud que sea para poder ponerme yo a trabajar. Entonces, en este caso, la función que me dan es e a la x por y. Y la posición o el punto en el cual vamos a trabajar es el punto 2,4. Y entonces, lo primero que yo voy a determinar es todo esto. Entonces, miren el uso del lenguaje que utilizo acá. La dirección hacia la cual la tasa de cambio instantánea, ¿verdad? Yo puedo quitar ese instantáneo porque ya vimos la vez pasada que estas tasas de cambio tienen una naturaleza siempre instantánea, o sea, es en el momento en que tienen validez. Entonces, la dirección hacia la cual la tasa de cambio de la temperatura es máxima, entonces quiero que entiendan qué es lo que implica toda esa frase. O sea, la frase implica que estoy buscando la dirección hacia la cual aumenta más rápidamente la temperatura. Si la tasa de cambio es máxima, es porque es el mayor aumento de temperatura. Entonces, la dirección hacia la cual la tasa de cambio es máxima
es la dirección hacia la cual la temperatura aumenta más rápidamente. Entonces, como les digo, este es un problema fuertemente aplicado, porque si yo estoy en un lugar donde quiero aumentar mi temperatura lo más rápidamente posible, o en un lugar muy frío, yo lo que quiero hacer es aumentar la temperatura lo más rápidamente posible. Yo necesito saber hacia dónde moverme para que eso pase. Y de acuerdo a lo que nosotros, o mejor dicho, ese teorema planteaba, esa dirección corresponde al gradiente de la función de temperatura evaluado el gradiente en el punto en el cual estamos haciendo nuestro análisis, que es el punto 2,4. Entonces, yo calculo ese gradiente, lo evalúo y me da este vector. Creo que la vez pasada hubo con un pequeño problemita distinguiendo las comas. Entonces voy a separarlo acá. Esta es, no olviden que esto es un vector, pues el vector gradiente. Esta es la primera componente de ese vector, este puntico es decimal, 11.923.83, esa es la primera componente del vector. Y la segunda componente del vector es 5.961.91, aproximado, ¿no? Aproximado a 2 cifras decimales. Y entonces ahí tengo esa dirección hacia la cual la tasa de cambio de la temperatura es máxima. Es la dirección que corresponde a ese vector. ¿Sí me siguen hasta ahí? Entonces ya esto aparece ya en un contexto un poquitico más más de un problema de aplicación. Ya tiene como más un tono más real, por decirlo de alguna forma. Entonces, hablar aquí de real, pues es como, pues es un poco pretencioso todavía. O sea, en la realidad, pues no sabemos cuál es la función de temperatura, entonces toca como tenerla, o sea, toca deducirla o algo así. No, pero pues digamos que este tipo de problemas apunta hacia problemáticas de la naturaleza, por llamarlo de alguna forma. Y en este contexto, si yo pregunto por la tasa de cambio de la temperatura máxima, yo creo que aquí es mejor cambiar el orden de los factores. La tasa de cambio máxima, y voy a quitar este instantáneo, creo que se lee mucho mejor. Y voy a quitar este instantáneo que yo creo que ya se tiene que sobreentender. O sea, esto instantáneo es como por dar ese matiz de que es algo del momento. O sea, es un valor que tiene sentido en el momento en que se estudie. Entonces, la tasa de cambio máxima de la temperatura, lo que uno llamaría el mayor aumento de temperatura que hay en ese punto con esa función, pues vendría siendo la norma del vector gradiente de la función de temperatura evaluada en 2.4. Es decir, escoger este gradiente y calcularle la norma. Esa norma, me gustaría mucho que la comprobaran ustedes que tienen calculadora. A mí aproximadamente a 2 cifras decimales me dio 13.331.24. Es el máximo aumento de temperatura o la tasa de cambio máxima de la temperatura en ese instante, en ese punto, en esa función, con esa función de temperatura. Entonces, este es un problema o un ejemplito ya en un contexto más concreto. ¿Sí me siguen hasta ahí? Miren que esto operativamente no tiene mayor misterio. Calcular gradientes, bueno, siempre y cuando uno sepa derivar parcialmente. Pero calcular gradientes no tiene mayor inconveniente. Y pues calcular la norma de un gradiente, pues es la norma de un vector, que también es otra fórmula de fácil manejo. Aquí lo que es importante es la interpretación correcta del uso de esas operaciones. Bien,
Creo que tengo otro ejemplito aplicado, pero en otro contexto. Como por darle, a mí me gusta darle como diversos tonos, me parece que eso ayuda a clarificar. Aquí está, miren este de acá. Entonces, es un problema de altitud. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre altitud y temperatura desde el punto de vista matemático? Realmente no, o sea, realmente son diferentes entornos en los cuales se mueven estas funciones. Pero lo que sí cambia a veces un poquito es el lenguaje que uno usa particular al problema. Entonces yo tengo esta función que es la función de altitud. Y yo quiero hallar la tasa de cambio máxima de la altitud en el punto 1,5. Entonces miren concretamente la pregunta. La pregunta es la tasa de cambio máxima. Ahí no están preguntando por una dirección. Ahí están preguntando por el mayor valor que puede tomar la tasa de cambio, que en este contexto es la derivada direccional. Entonces, de acuerdo al teorema, la tasa de cambio máxima de la altitud es la norma del gradiente de la función de altitud en el punto en el que queremos calcular. Y entonces ustedes calculan el gradiente, calculan, lo evalúan en 1,5, le calculan la norma y ese valor aproximado es 10,44. ¿Sí me siguen ahí? Pueden hacer los cálculos si quieren confirmar. Son derivadas parciales fáciles, son gradientes, normas sin ningún misterio. Yo les decía a ustedes hace 8 días que cuando uno habla de problemas de altitud, o sea, de confusión de altitud, la tasa de cambio de la altitud viene a representar lo que uno comúnmente conoce como la pendiente. La pendiente en el sentido geográfico, el grado de inclinación del terreno. Cuando uno habla de una pendiente muy escarpada o de una pendiente más suave, a eso hace referencia la tasa de cambio. Entonces, cuando yo encuentro la tasa de cambio máxima, lo que yo estoy encontrando es la pendiente máxima en un punto determinado, a partir de la función de altitud. Yo a ustedes les mostraba con Google Maps, o trataba de hacerlo hace 8 días, como esa idea de que si yo estoy parado en un punto, pues dependiendo de la dirección voy a tener diferentes pendientes. Entonces se pueden parar naturalmente en un terreno donde el relieve sea variable, no en un plano, no en el llano, por llamarlo de alguna forma, no como en un relieve montañoso. Entonces se paran en un punto y en ese punto, dependiendo de la dirección, la pendiente es diferente. Esto que estamos encontrando acá es la máxima pendiente en un punto específico. Eso es lo que calcula en este contexto esa tasa de cambio máxima, que corresponde a la norma del vector gradiente, de acuerdo a ese teorema que acabamos de presentar. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí estoy siendo claro? Levanten la manito en sus casas si es claro lo que he presentado. Muchas gracias. Bajen la mano, por favor. No sé si alguien tenga alguna pregunta, tanto aquí como allá. Listo, pues bien. Con esta idea o con estos ejemplos, damos cierre, por decirlo de alguna forma,
a lo relacionado con la derivada direccional. Nosotros vamos a entrar a abordar a continuación, después de la pausa, voy a hacer la pausa de una vez, aunque ya cerramos, digamos que capítulo. Entramos después de la pausa a otro tipo de conceptos relacionados con las funciones de varias variables. O sea, seguimos viviendo en el universo con esas funciones, pero ahora vamos a mirarlas desde otro enfoque o tratando de resolver otro tipo de problema. O sea, vamos a cerrar esta parte de las derivadas direccionales. Eso es lo que voy a evaluar en la actividad número 3. Derivada direccional. Pero no va a ser solo calcular derivada direccional, que también va a haber ejercicios de eso, sino que también hay un componente interpretativo y aplicativo importante. O sea, van a haber preguntas como con esta naturaleza. Tengo la función de altitud, halle la tasa de cambio de la altitud, halle la tasa máxima, halle la dirección donde la tasa es máxima. Tal vez utilice la palabra pendiente, tal vez haya problemas donde hay que leer bien lo que está redactado en el problema para entender exactamente qué es lo que hay que hacer con él, pero siempre centrado, gravitando hacia lo de derivada direccional. Entonces eso es como para que tengan claro el contexto en el que se va a mover esa actividad, que la estaría dejando el día miércoles. Entonces yo propongo que hagamos la pausa ya, son las 10:49. Hagámosla de 10 minuticos hoy. Volvemos a las 11 y ahí entro a abordar como ese nuevo capítulo de las funciones de varias variables. ¿Listo? ¿Hay pregunta? ¿Gabriel tiene pregunta o fue que se le quedó la manito levantada? Listo, pues. Nos vemos entonces en 10 minutos.
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Permítanme un segundo. Bien. En esta segunda parte de la clase, como les mencionaba, antes de salir a la pausa, vamos a entrar o vamos a salirnos de el tema de las derivadas direccionales y vamos a presentar lo correspondiente a lo que se conoce como la optimización de funciones. Naturalmente, de funciones de varias variables, que son las funciones en las cuales estamos trabajando en esta última parte del curso. Ese término de optimización en el contexto del cálculo, en el contexto de las funciones, es, digamos que, usual cuando uno quiere determinar o resolver ciertos problemas que emergen en la naturaleza, por llamarlo de alguna forma, o en la vida profesional. Digamos que optimizar funciones es de los ejercicios más aplicados que tiene el cálculo. Y cuando uno habla de optimización, las palabras que vienen, digamos que relacionadas con ese concepto, son las palabras máximo y mínimo. Cuando uno está o cuando uno quiere optimizar una función, de lo que uno está hablando realmente es de encontrar los máximos y los mínimos de esas funciones. Y eso, digamos que creo yo, o debería haber sido así, creo que de eso ustedes ya debieron haber hablado en cursos anteriores. En el curso de Introducción al Análisis Matemático se habla acerca de los máximos y los mínimos de funciones de una variable. Que ahí aparece toda una teoría, todos unos procesos que supongo yo ustedes conocerán bastante bien. Entonces, ahora en lo que estamos interesados es en encontrar máximos y mínimos, pero de funciones de varias variables. Y como siempre nos vamos a tratar de centrar en funciones con variables o con una cantidad de variables pequeña. Comúnmente vamos a hablar de funciones de 2 o de 3 variables. Y en ese contexto de esas funciones de varias variables, hay como una clasificación del tipo de problema de optimización que uno va a trabajar. Está lo que uno llama la optimización local, que consiste en encontrar lo que uno llama máximos y mínimos locales, que ya más adelante o a continuación los caracterizaré y trataré de contextualizar. Y el otro tipo de optimización, que es el que discutiremos posteriormente, yo creería que por ahí la próxima semana, es lo que se conoce como la optimización absoluta, que consiste en encontrar lo que uno llama máximos y mínimos absolutos de la correspondiente función. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es presentar las ideas básicas para encontrar lo que uno llama máximos y mínimos locales de una función de varias variables. Centrados, como les digo, en funciones de 2 variables y funciones de 3 variables en algunos casos, pero casi todo va a estar acá en el contexto de las 2 variables. Y entonces voy a tratar primero como de dar una idea
de qué es un máximo y un mínimo local. Y para eso voy a utilizar como las referencias aplicativas que nosotros hemos desarrollado hasta ahora. Cuando uno tiene una función de dos variables que representa una magnitud escalar, temperatura, altitud, presión atmosférica y otros ejemplos que uno pueda encontrar, cuando uno está buscando óptimos, máximos o mínimos, lo que uno está buscando son puntos en los cuales la función toma los valores más grandes o más pequeños. Entonces, por ejemplo, si uno habla de la función de temperatura, un máximo, pues es un punto donde la temperatura es la más grande posible o el punto más caliente posible. Y cuando uno habla de mínimos, pues está hablando de los puntos donde la temperatura es la más pequeña posible, un punto más frío posible. A eso hacen referencia los máximos y los mínimos a secas, a puntos en los cuales la magnitud escalar que uno esté analizando toma los valores más grandes o más pequeños. Lo mismo uno lo podría reproducir para problemas de altitud, de presión atmosférica, de otras magnitudes escalares que se representen por medio de este tipo de funciones. Cuando uno habla específicamente de óptimos locales, es decir, de máximos y mínimos locales, esa noción de ser lo más grande o más pequeño es relativa con respecto al entorno en el cual se encuentra el punto. Cuando hablo del entorno, a lo que hago referencia es como a los puntos que están cerquita al punto donde se está analizando el máximo o el mínimo local. Yo siempre trato de ilustrar esto como con un ejemplo gráfico, o gráfico, no que lo voy a mostrar gráficamente porque eso puede ser complejo, sino con una idea visual. Cuando yo hablo, por ejemplo, de problemas de altitud, los máximos y los mínimos son los puntos de mayor altitud y de menor altitud. Cuando yo hablo de un máximo local, yo estoy hablando de un punto en el cual la altitud es la más grande posible con respecto a los puntos que están alrededor de ese punto. Es como un punto que se destaca con respecto a lo que está cerca de él. Yo hago mucho esta distinción con respecto a los máximos absolutos, porque un máximo absoluto sería un punto de mayor altitud, pero con respecto a cualquier otro punto en el universo, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando uno lo piensa desde ese punto de vista, los puntos máximos locales en problemas de altitud corresponden como a picos o a cumbres de montañas. Y los puntos mínimos locales, por analogía, corresponden como a punticos en los cuales hay valles o depresiones, que es el otro término geográfico que se utiliza, en el correspondiente relieve. Entonces, yo siempre utilizo este ejemplo para ilustrar. Si consideramos a Colombia, o me echo el universo, y consideramos, por ejemplo, Monserrate, o la cumbre de Monserrate, ese es un máximo local, porque ese es un punto cuya altitud se destaca, o es la más alta, con respecto a lo que está alrededor de él. Pero Monserrate no es un máximo absoluto, porque Monserrate está lejos de ser el punto de mayor altitud de todo el planeta. O sea, hay puntos de mayor altitud en el planeta, en el Himalaya, el Everest. ¿Sí me hago entender? Entonces, los máximos locales
Y por ende, los mínimos locales lo que buscan son esos punticos que se destacan con respecto a lo que está alrededor de ellos. Ahora, ese alrededor es una palabra un poco ambigua, porque uno dice, bueno, ¿qué tan cerca o qué tan lejos? Eso es mucho más complicado de determinar, o sea, darla como la definición precisa, porque, por ejemplo, Monserrate es un máximo local, pero Guadalupe también. ¿Sí me hago entender? O sea, son como esas cumbrecitas que se van destacando, así sean corticas o largas o montañas grandes o pequeñas, pero eso es lo que ubican los máximos locales. Y los mínimos locales ubican los valles o depresiones, pero pues pueden haber, o sea, hay varios valles y depresiones. No me ocurre en este momento un punto deprimido clásico. Mosconi. Sí, o sea, punticos con menor altitud con respecto a su entorno, pero sin necesidad de ser el punto con menor altitud en todo el universo. ¿El Gran Cañón? Por ejemplo, el Gran Cañón, ese es un mínimo local, pero puede que haya puntos con mayor inclinación o con mayor depresión en alguna otra parte del universo. La fosa de las Marianas en el Pacífico. Exactamente. O sea, la idea es esa precisamente. O sea, es como por tratar de ilustrar qué es lo que estamos tratando de encontrar. A mí me gusta contextualizar eso, porque cuando hablemos de máximos absolutos, tenemos que entender que estamos hablando de una cosa diferente. Y para dar el alcance correcto a esto que estoy mostrando acá. ¿Sí me hago entender como con la idea en sus casas? ¿Sí me están escuchando allá? Sí, pero lo tuve claro. Entonces, eso es como por contextualizar. No es que realmente esa idea vaya a ser importante para calcular, porque para calcular nosotros vamos a utilizar una estructura operativa que va a utilizar derivadas parciales, como muy matemático todo ahí. Pero lo que les digo, siempre me gusta contextualizar como para que ustedes vean qué es lo que realmente estamos tratando de encontrar. Ese máximo absoluto no existe. En general no. Por eso es que los problemas de optimización absoluta van a incluir algunos detalles adicionales, pero eso lo veremos después. Pero tienes toda la razón, en general máximos absolutos y mínimos absolutos no hay. Entonces la optimización absoluta tiene una, no sé cómo llamarlo, unas condiciones adicionales. Pero eso lo veremos en el momento que corresponda. Cambio óptimos locales pueden haber muchísimos. Una función, hay funciones que tienen infinitos máximos locales. Vamos a tratar de buscar como problemas donde no sea como tan complejos en determinar todos los máximos locales, pero puede haber. Puede haber casos donde no hay máximos locales ni mínimos locales, ya los vamos a ir viendo. Entonces la pregunta es en este momento cómo encontrar esos máximos locales y esos mínimos locales. Y ese proceso de encontrar esos máximos y mínimos locales parten de un concepto central en la teoría de optimización, que es el concepto de punto crítico o punto estacionario de una función. Y esa es la parte que quiero discutir hoy. ¿Qué es un punto crítico? ¿Cómo se encuentra un punto crítico? Vamos a ver que esto es eminentemente algebraico. Y luego, en la próxima clase, vamos a ver cómo se utilizan estos puntos críticos para encontrar máximos y mínimos locales de una función. Y como les decía, nos vamos a centrar en el caso de funciones de dos variables. Mencionaré brevemente en algún momento cómo se podría generalizar la idea hacia funciones de mayor cantidad de variables, pero nos vamos a centrar en funciones de dos variables. Y entonces, cuando yo tengo una función de dos variables, un punto crítico, y aquí está la definición completa, es un punto, es decir, es un punto de dos coordenadas, tal que al evaluar las derivadas parciales de la función, esas derivadas parciales, ambas, en este caso, porque son dos, ambas den igual a 0.
O sea, un punto crítico es un punto donde al evaluar todas las derivadas parciales de la función, siempre da 0. Uno lo podría decir en términos del gradiente. Un punto crítico es un punto donde al evaluar el gradiente de la función, en ese punto, me dé el vector 0, 0. Y dice exactamente lo mismo ahí. En ese sentido, si yo quiero encontrar los puntos críticos de una función, yo debo encontrar los puntos donde las derivadas parciales se hagan igual a 0. Y aquí surge entonces una idea algebraica. Si yo quiero, y ustedes dirán, pero ¿para qué quiero? Como les decía, para encontrar máximos y mínimos locales. Si yo quiero encontrar puntos críticos de una función de dos variables, lo que debemos hacer es igualar las derivadas parciales de esa función a 0 y encontrar cuáles son los puntos donde esas derivadas efectivamente valen 0. Y voy a arrancar con un ejemplo muy sencillo, con el ejemplo más sencillo que hay de punto crítico. La función x al cuadrado más y al cuadrado. Es una función de dos variables, común y corriente, y supongamos que yo quiero encontrar los puntos críticos de esa función. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de discutir o a lo que acabamos de mencionar, para encontrar los puntos críticos, pues simplemente calculamos las derivadas parciales de la función, es decir, calculamos f sub x y f sub y las igualamos a 0. Las derivadas parciales de esta función son muy sencillas. La derivada con respecto a x es 2 por x, la derivada con respecto a y es 2 por y. Y entonces cuando yo igualo esas derivadas parciales a 0, pues yo tengo un sistema de ecuaciones. Porque tengo 2 por x es igual a 0 y 2 por y es igual a 0. Y pues para resolver un sistema de ecuaciones, pues nosotros tenemos que utilizar técnicas algebraicas: despejar, reemplazar, simplificar, eliminar. Lo importante es encontrar esos valores. Por ejemplo, en este caso, como les digo, es bastante sencillo. Porque pues yo tengo dos ecuaciones. 2 por x igual a 0 y 2 por y igual a 0. Entonces, si yo de la primera ecuación despejo la x, pues me da que x tiene que ser igual a 0. Y si yo de la segunda ecuación despejo la y, pues yo tengo que y tiene que ser igual a 0. Y entonces eso significa que para que las dos derivadas parciales sean igual a 0, yo necesito que x valga 0 y necesito que y valga 0. Y entonces, por lo tanto, el punto crítico de esa función es el punto 0,0. Porque es el único que al evaluar las dos derivadas parciales me va a dar igual a 0. Y ahí he encontrado el punto crítico de esa función. ¿Hay una función que no tenga punto crítico? Hay muchísimas que no tienen puntos críticos. Eventualmente veremos un ejemplito. Y a la X como en la X. Por ejemplo. Sí, o sea, una función cuyas derivadas parciales sean esas que acaban. Ahora, ten en cuenta que lo que se iguala, o sea, a mí me dan la función de dos variables. Lo que se igualan son las derivadas parciales. Pero sí, por el lado exponencial va la idea. Por el lado exponencial va la idea. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí todos? Este ejemplo es el más sencillo. Ya vamos a ver ejemplos un poquitico más sofisticados desde el punto de vista algebraico. Pero ¿sí se entiende la idea del proceso en sus casas? Sí, señor. Sí, profe. O sea, la idea es simple. La idea es, si yo tengo una función y quiero encontrar sus puntos críticos, derivo parcialmente, igualo a 0 y soluciono el sistema que de ahí surge. Ahora, naturalmente, dependiendo del sistema, pues va a haber mayor o menor complejidad.
al encontrar esos puntos críticos. Entonces vamos a mirar otro ejemplito, digo yo, un poquitico más complejo. Un poquitico. Sí, porque no es la gran, tampoco es el gran procedimiento detrás. Pero pues no es tan directo como el anterior. Entonces quiero que miren esta función. La función es x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x más 6y más 8 por xy. Una función de dos variables. Y supongamos que yo quiero encontrar los puntos críticos de esa función. Y entonces, pues para encontrar los puntos críticos, el primer ejercicio que uno tiene que hacer es calcular las derivadas parciales de la función. Entonces aquí se hace importante, miren, dense cuenta cómo durante todo lo último que hemos discutido es fundamental saber calcular derivadas parciales, saber calcularlas bien. Y entonces, en este caso, esas derivadas parciales dan 2x más 8y menos 4, la derivada con respecto a x, y 2y más 8x más 6, el caso de la derivada con respecto a y. Ustedes pueden verificar, si me equivoqué calculando la derivada parcial o las derivadas parciales, me corrigen, o si no es claro de dónde surgieron esas derivadas parciales. Esta es una función que no tiene mayor misterio. Por eso fue que yo puse en esa actividad que hicieran tantas derivadas parciales para que se ejercitaran, porque es un proceso fundamental para lo que viene. Y pues como les decía, para encontrar los puntos críticos, pues uno coge las derivadas parciales e iguala a cero. Y cuando uno hace eso, se genera un sistema de ecuaciones. Un sistema con dos ecuaciones y dos variables. En este ejemplo particular, porque no pasa siempre, ese sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones sencillo de resolver, porque es un sistema lineal de ecuaciones, lo que uno llama un sistema de ecuaciones lineales. No sé si ustedes ya vieron álgebra lineal. En álgebra lineal a uno le explican diversos métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Desde lo más básico, que es eliminación y sustitución, hasta Gauss-Jordan, hasta regla de Kramer. Hay un montón de teoría. O sea, esto se hace complicado cuando el sistema es un poco más complejo que un sistema de ecuaciones lineales. Pero en este caso, este sistema se soluciona fácilmente. Entonces, el ejercicio que tienen ustedes a continuación es solucionar este sistema. Y cuando solucionan el sistema, la solución son los puntos críticos de la función. Entonces, Pero ahí se despeja X y Y primero. no sé qué estrategia van a utilizar. Desde que salgan los puntos críticos. O sea, lo que importa es encontrar las soluciones de ese sistema. ¿Cómo lo hagan? Corre por su cuenta. Entonces quiero que 5 minuticos, ni más ni menos, 5 minuticos, para que revisen y solucionen el sistema para ver cómo obtenemos los puntos críticos de la función. Entonces 5 minuticos para que hagan el ejercicio.
¿Listo? ¿Alguien pudo solucionar ese sistema? Por la sustitución. En sus casas, ¿hay alguien allá? ¿Oyéndome? Sí, profe. ¿Cómo les fue solucionando ese sistema? ¿Muy complicado? ¿O necesitan más tiempo? Ahora es otros 3 minuticos para que concreten la solución de ese sistema. Bien, aquí surgió una respuesta. Vamos a escucharlos aquí del salón y los demás me dicen si están de acuerdo o no. ¿Cuánto te dio? Y me dio 11 quinceavos Y y X me dio menos 14 quinceavos. pues a mí me dio lo mismo. Me faltaba el menos. Menos 14 quinceavos X, 11 quinceavos Y. ¿Qué dicen los demás? A mí también me dio así, profe. ¿Hay alguien al que le dio diferente? Así que no me sale. O sea, yo quiero llamar la atención sobre un aspecto particular de esto. Y es que el problema siempre es algebraico. El problema es de solucionar un sistema de ecuaciones. Yo no voy a discutir acerca de los distintos métodos que haya para solucionar sistemas de ecuaciones. Digamos que eso es como ya una fundamentación matemática que uno esperaría que ustedes tuvieran. Por ejemplo, esto de sistemas de ecuaciones lineales, pues es parte de álgebra lineal. Entonces, es importante, pienso yo, que como que ustedes adquieran o trabajen. Naturalmente va a haber ejercicios de encontrar puntos críticos y eso, como para que ustedes adquieran esa práctica algebraica. Pero esto es un problema algebraico, o sea, esto no es un problema de cálculo ni de algún concepto que yo tenga que definir. Esto es un manejo que hay que darle. Y entonces, bueno, aquí lo voy a solucionar, me daba menos 28 sobre 30, pero es que menos 28 sobre 30 es lo mismo que menos 14 sobre 15. Entonces, es la misma idea. Lo importante es que en este ejemplo también tenemos un punto crítico nomás. Un solo punto crítico.
esto no es de siempre. O sea, va a haber funciones que van a tener más de un punto crítico. Funciones que tienen 2, hay funciones que tienen 3, hay funciones que tienen infinitos puntos críticos. Hay funciones que no van a tener puntos críticos. Y la respuesta y determinación de eso la da, pues, la solución del sistema que surja. La da el manejo algebraico que se le dé al problema. Quiero mostrar otro ejemplito, aunque no sé si es ejemplito o ejercicio. Es ejercicio, mírenlo. Ejercicio significa que no lo he solucionado, creo. ¿O sí? Ah, no, sí, lo tengo solucionado acá. Ejercicio que hago yo mismo. Pero al revés. Quiero darle ese print. Listo, bien. Pero bien. Entonces quiero que miremos, ya que está hecho ahí, otros tipos de manipulaciones algebraicas que pueden surgir. Entonces voy a poner esa función, x al cubo más y al cubo menos 3 por xy. Y supongamos, como siempre, que queremos encontrar los puntos críticos de esa función. Entonces, pues como siempre, o sea, el paso base es estándar. Derivo parcialmente e igualo a 0. Vamos a eso es como por lo que hay que arrancar. Y ya viene posteriormente la manipulación algebraica para solucionar el sistema de ecuaciones. Aquí hay un hecho y espero que lo tengan claro. Este de acá no es un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, esto debería ir más bien acá para darle organización. O sea, este es un sistema de ecuaciones, pero no es un sistema de ecuaciones lineales. Yo espero que ustedes tengan como el criterio para distinguir que es un sistema de ecuaciones lineales de los del álgebra lineal y que es un sistema de ecuaciones no lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque aquí hay variables elevadas al cuadrado. En los sistemas de ecuaciones lineales solo aparece la variable multiplicada por un número. Entonces aquí no le vayan a meter ni Gauss-Jordan ni toda esa teoría del álgebra lineal. Aquí toca ensuciarse las manos, por decirlo de alguna forma. Y lo más usual que uno puede intentar para solucionar sistemas de ecuaciones es despejar alguna de las variables en términos de la otra, de alguna de las ecuaciones, y reemplazar en la otra ecuación. Ahora, esto no siempre, o sea, no es para, o sea, no todas se pueden hacer despejando, pero es como lo primero que uno intentaría. Y en este caso se puede hacer, porque si yo tomo esta primera ecuación y despejo y, obtengo que y es igual a x al cuadrado. Porque yo paso el menos 3y al lado derecho y luego cancelo el 3 con el 3 y me queda que y es igual a x al cuadrado. Es un ejercicio de despeje, digamos que bastante simple. Por eso no lo escribí en detalle, porque ya me parecería insultante con ustedes, como tener que mostrarles esos pedazos. Entonces, despejando yo tengo que y es igual a x al cuadrado. Y yo, una vez despejo, reemplazo en la otra ecuación. Y cuando reemplazo en la otra ecuación, tengo esto. O sea, despejo de la primera ecuación y reemplazo y en la segunda. Entonces, donde aparece y pongo x al cuadrado y me queda 3x a la 4 menos 3 por x igual a 0. Ese es el propósito básico. Despejar y reemplazar como para eliminar una variable. Pues eliminarla momentáneamente. O sea, para que todo quede de una variable y ahí es mucho más fácil de resolver. Porque con ecuaciones de una variable, pues hay toda una parafernalia para resolverlos. Fundamentalmente son procesos de factorización. Entonces, si yo quiero factorizar 3 por x a la 4, si quiero resolver 3x a la 4 menos 3x igual a 0, factorizo, que esto es una factorización por factor común sin ningún misterio, y de aquí me salen dos respuestas. Y quiero analizar esas dos respuestas con cuidado.
Cuando yo factorizo, y esto sí es teoría básica de solución de ecuaciones de una variable, yo igualo cada factor a 0. O sea, igualo 3 por x igual a 0 y x al cubo menos 1 igual a 0. Y por cada una de ellas me sale una solución. Cuando despejo esta, me queda que x es igual a 0. Y cuando despejo esta, me sale que x es igual a 1. No voy a entrar en detalles de cómo llegué a este despeje. O sea, esto es x al cubo menos 1 igual a 0. Raíz cúbica de 1 pues es 1. No tiene mayor misterio. Estos pasitos que tal vez me salte, pues no tienen mayor misterio. Entonces yo tengo dos valores para x. X igual a 0 o x igual a 1. Dos valores. Tengo que encontrar los valores de y que corresponden a cada uno de esos valores de x. Y para eso tenemos esto de aquí arriba. Como y es igual a x al cuadrado, porque eso surgió del primer despeje, pues entonces reemplazo x para obtener y. Entonces cuando x vale 0, pues y vale 0 al cuadrado, pero 0 al cuadrado es 0. Y cuando x vale 1, pues y es igual a 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces cuando x vale 0, y vale 0, cuando x vale 1, y vale 1. Y ahí tengo dos puntos críticos, 0,0 y 1,1. ¿Sí fue clara la secuenciación del problema? O sea, como la estructura, despejo, reemplazo, encuentro una de las variables o soluciono una de las variables y a partir de esa solución obtengo. Eso se puede utilizar en muchísimos, o sea, hay muchos sistemas de ecuaciones que responden a ese proceso. Hay otros que no. O sea, esto funciona a nivel, o sea, lo de la factorización y eso funciona porque son polinomios. Pero si son funciones trigonométricas o funciones exponenciales o eso, pues naturalmente ahí el proceso requiere usar propiedades de funciones trigonométricas o de funciones exponenciales. Eso tiene, o sea, detrás, o sea, cada problema es un mundo aparte, porque cada problema tiene su propia manipulación algebraica para solucionarse. Entonces, eso es lo que más o menos complejiza esto, porque la idea es básica, vuelvo y repito, derivo parcialmente e igualo a 0. Estos puntos críticos que uno encuentra van a ser la base para encontrar los máximos y mínimos locales. No olviden que todo esto, o sea, no olviden que hacia dónde va todo esto. Todo esto va a optimización. Entonces, estos puntos críticos son la base para encontrar máximos y mínimos locales. Esto implica, ¿alguien me va a decir algo, perdón? Esto implica que si yo quiero encontrar máximos y mínimos locales de una función, tengo que encontrar sus puntos críticos. Ya veremos la próxima clase, a partir de los puntos críticos, cómo llegamos a los máximos y mínimos locales. Pero hay que encontrar los puntos críticos. Entonces, aquí tiene que haber, por parte de ustedes, un ejercicio de resolución algebraica. Naturalmente eso al principio puede costar un poco, porque ustedes pueden decir, no, es que hay tantas cosas algebraicas que no recuerdo. Pero pues a partir de ejercicios que yo les iré dejando y ese tipo de cosas, ustedes yo creo que van a ir como recordando, desarrollando, igual me pueden preguntar. O sea, lo que no voy a hacer es como una clase dedicada a resolver sistemas de ecuaciones. Eso sí, no. Pero pues dudas puntuales con respecto a algo, pues naturalmente yo siempre estaré como atento a resolverlas. Yo quiero cortar acá y la próxima clase entrar a mezclar esto con los máximos y los mínimos locales, que ese es nuestro propósito. Entonces, esto sería, o esto era lo que traía para el día de hoy. Nos veríamos el miércoles.
No olviden que el miércoles dejaría la actividad, pero esta vez sí no les daría como el tiempo de la clase para resolver, porque vamos a avanzar en temática. O sea, lo hice con la actividad pasada, pero con esta sí toca que la hagan por fuera de clase toda. Entonces nos vemos el viernes. Muchas gracias por su... el miércoles, perdón. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Nos vemos.